Hola, bienvenidos a todos. Veremos cómo aplicar un simulador para generar un aprendizaje en equipo, es decir, el poder valorar si ese equipo es cohesionado, integrado y eventualmente generar cambios ante la posibilidad de que haya vulnerabilidades de comportamiento del mismo. En ese sentido, digamos, el ejercicio que vamos a desarrollar, que lo tienen en la plataforma, tiene como competencias justamente analizar el caso de ustedes mismos en vuestra empresa que hayan transitado, estén transitando trabajando en equipo. Y por tal, lo que vamos a generar es crear habilidades para reflexionar sobre si hay alineación en el equipo y si el equipo funciona como tal. Para ello, digamos, vamos, como dicen las instrucciones, a aplicar, procurando el aporte de los integrantes del equipo a analizar, los cuadros de gestión, consolidada del equipo, alineación del equipo, y los cuadros de gestión, factores de incidencia en funcionamiento del equipo y resultados del equipo. Y tendremos un simulador en planilla Excel programada Somos Equipo y un caso de estudio que los guiará para poder componer su ejercicio en la empresa en que están trabajando. Para ello, obviamente, digamos, tienen, como dice aquí, una pauta guía que les da justamente los lineamientos de qué es lo que tienen que hacer antes para encarar y abordar las herramientas que se instruyen en la tarea. Y en ese sentido, digamos, vayamos directamente a poder trabajar sobre el caso bien resuelto que tiene que ver con un caso realizado en la Universidad de Medellín. Ustedes generan una pequeña introducción de vuestra organización para identificar a la misma y ponernos en contexto, y comienzan con desarrollo del primer cuadro de gestión. Primer cuadro de gestión que obviamente es generar y rellenar el consolidado del equipo. Para entender qué significan valores centrales, diferenciales, impulsores de sentimientos y compromiso central, ustedes recurren a la pauta guía. De esa forma, valores centrales que deriva de la primera pregunta, que está en la presentación aprendizaje del equipo, y tiene que ver con cuáles eran sus valores centrales, refieren en particular a las convicciones que tienen cada uno de los integrantes del equipo, sus intereses, sus códigos, etc. Eso lo hacen para cada uno de los integrantes de vuestro equipo. Si el caso fuera de que lo están haciendo individualmente, simplemente, digamos, va a ser subjetivo, pero proyectan lo que perciben de lo que está ocurriendo con el integrante de vuestro equipo en cuanto a sus convicciones, sus intereses y sus códigos. En cuanto a el segundo, digamos, pregunta en qué se diferenciaba este equipo, el diferencial, tiene que ver, si vemos la pauta guía, a qué cosas hacían que este equipo fuera tan especial y único. Respecto de la tercera pregunta, que está en la presentación, cómo podemos generar estos sentimientos en nuestro equipo, en la pauta guía les explica, estos son impulsores, y es decir, describen la química especial, la hermandad, la confianza mutua, el respeto, el compañerismo, etcétera, que ustedes, digamos, se describen a sí mismos y describen para
el resto de los compañeros si es que lo están haciendo individualmente. Si no, eso lo tienen que hacer grupal y cada uno del equipo lo pone. Y el compromiso central, que tiene que ver con la cuarta pregunta, ¿cuál sería nuestro compromiso?, refiere, digamos, a las promesas del grupo, el objetivo que todos tenemos, los intereses de todos, etc. En la última fila, que es la del cuadro de gestión, ustedes generan lo que se llama consolidado en el equipo. Eso significa poner acá, para cada uno de los vectores que recién describimos, qué cosas en común encontraron para los 4 integrantes, en este caso, que estuvieran en común. Y de hecho ponen y rellenan esta fila. Como dice la pauta guía, a partir, es decir, con el resultado obtenido considerado el equipo, los elementos en común deben poner en la primera columna de alineación equipo. Es decir, la segunda tabla que tienen que realizar es la alineación del equipo. Si una vez que evaluaron el equipo, para cada uno de los integrantes, ustedes tienen que copian y pegan, si lo hacen en Excel, transponen la columna con los resultados del consolidado de equipo en esta columna, en la fila de la columna, y de hecho, obviamente, los elementos comunes del equipo, sin lugar a duda, es copiar y pegar lo que resultó del consolidado. La tercera columna, están ustedes reflexionando sobre las diferencias del equipo, o sea, las brechas entre lo que pusieron cada uno de los integrantes. La penúltima es qué composiciones de acciones establecen para alinear esas brechas. Y por último, con esas composiciones de acciones, es establecer indicadores de control para medir esa alineación. Pero veamos en particular el ejemplo bien hecho de la Universidad de Medellín. En ese caso en particular, no lo voy a leer, estoy haciendo un scrolling nomás. Acá cada uno de los integrantes, que de hecho eran 2 nomás, en este caso, expresó los valores centrales, lo que los diferenciaba, los sentimientos o impulsores, el compromiso central, en cada uno de los casos. Ustedes tienen, por supuesto, este ejemplo guía de hecho en la plataforma, así que lo pueden bajar y analizar más tranquilamente. Segundo cuadro, que es la alineación del equipo, es como yo les dije, ¿no? Es transponer, digamos, los resultados de la fila consolidada del equipo en la segunda columna, ¿sí? O sea, copiar y pegar. En la tercera columna, que tiene que ver con las diferencias del equipo, o sea, las brechas que ustedes están detectando de valores centrales entre los integrantes del equipo, en este caso el primero y el segundo. Acá en particular, en la Universidad de Medellín, las brechas del equipo, rectitud, amabilidad con los clientes de buen servicio, o sea, las actitudes son diferentes entre uno y otro integrante. Los diferenciales de la forma de preservar con ahínco para afrontar los retos del mercado también son diferentes. El respeto por el otro y por sus ideas, teniendo en cuenta las necesidades, también es diferente. Y la disciplina para lograr altos estándares de calidad también son diferentes. Y detectada la fecha, las acciones para alinear las mismas, justamente, es analizar esta reflexión de diferencial entre los integrantes. En este caso son 2, es más fácil. Y proponen tener en cuenta apreciaciones del cliente final para el cual se está haciendo el trabajo. ¿Y cómo miden eso? Hay que establecer un indicador, un parámetro de control para ver si la alineación está funcionando en el tiempo. Y el indicador es la satisfacción del cliente, porque está refiriendo a el servicio al cliente cuando se hizo la responsabilidad de atender al mismo. Cliente, que son los alumnos o los docentes. En cuanto a los diferenciales, es saber manejar los retos que presentan a diario la organización para seguir creciendo. ¿Y cuál es el indicador? A generar un indicador de productividad. En el caso de sentimientos, que es el respeto de la identidad del otro, el indicador es generar un indicador de bienestar del recurso humano. Y finalmente, el medir la disciplina y tener calidad en los procesos y servicios como estándares,
sin detrimento del bienestar del recurso humano, generar indicadores de calidad del servicio. Veamos cómo sigue este ejercicio, y para ello tenemos que ir a los simuladores. Es decir, ustedes tienen que correr los simuladores. Acá tienen en la portada un tutorial que no lo voy a leer. Estos simuladores deben correrse tantas veces como integrantes haya del equipo. Acá les voy a mostrar cómo se corrió el simulador para 2 integrantes, porque en este caso particular había 2 integrantes nomás, el integrante 1 y el integrante 2. Y en ese sentido, cada uno este simulador se basa expresamente, es un modelo desarrollado por estos autores, y lo que tienen que hacer es contestar las preguntas con un sí o con un no, digitando con un 1 correlacionándolo con el sí, o dejando la celda vacía en el caso de que la respuesta sea no, o un 0, vacío o 0. De hecho, miembros del equipo, ustedes esto no lo tocan, porque como ven, el cálculo de la fórmula, esto está autogestionado, esta planilla Excel tiene una fórmula. Por tanto, acá en particular, integrante 1, hay 2 respuestas por la negativa. Cuando estamos analizando el atributo tamaño pequeño y la pregunta ¿pueden reunirse fácil y frecuentemente?, él dijo que no, y la mismo en la pregunta si tienen la cantidad de gente suficiente para los resultados, dijo que no. Yo no voy obviamente a recorrer toda y cada una de las preguntas de los diferentes atributos, porque ustedes lo tienen en el simulador, pero la mecánica es la misma. Si ustedes como integrante del equipo consideran que la respuesta es no, ponen un 0, y si la respuesta sí es, ponen un 1. Y de hecho, esto se autocalcula, y esto de miembros del equipo, aunque sean 2 integrantes, como este simulador está siendo corrido unitariamente para cada integrante, no se modifica. Finalmente, esto genera un gráfico donde los atributos ideales están en verde, o sea, un hexágono perfecto, y acá como se muestra, y de acuerdo a las respuestas o la cantidad de respuestas negativas, baja ese porcentaje, y por tanto, digamos, el atributo del tamaño del equipo tiene una vulnerabilidad porque es el 67, frente a habilidades complementarias que es un 100%. Esto, como dije, se corre para todos los integrantes. En el integrante 2, como ven, las respuestas son diferentes, tienen la misma mecánica, lo corre el integrante 2. Vuelvo a repetir, si ustedes hacen el ejercicio individualmente, ustedes están generando la respuesta percibida de lo que haría el compañero, el integrante del equipo. También van a generar una gráfica. Finalmente, va a haber un simulador consolidado, pero para generar el simulador consolidado, ustedes tienen que primero generar, digamos, el cuadro de gestión que les recomiendo hagan en Excel con los resultados del equipo. Acá ponen los 6 factores de incidencia que sacan, por supuesto, de los simuladores, ¿sí? Tamaño pequeño, habilidades complementarias, etc. Tamaño óptimo. En las siguientes columnas ponen los resultados de cada uno de los integrantes. En este caso son 2 integrantes en este ejercicio. El tamaño óptimo, si vamos a la planilla Excel del integrante 1, había sido 67, acá lo tienen, y de hecho en el cuestionario está en 67, frente a el cuestionario, el simulador, digamos, del integrante 2, que el tamaño óptimo fue 50%. Si yo voy obviamente al cuadro de gestión, acá está en 50, y tienen que sacar el promedio del equipo. El promedio es una suma dividido la cantidad de integrantes, 67 más 50 y 58,5, y así para cada uno de ellos. Teniendo en cuenta esta planilla, van a correr el simulador de consolidar del equipo.
Pero en este caso hay un cambio para correrlo. Y eso significa que no tienen que dar respuestas unos y ceros, sino de que acá, como ven, respecto de los simuladores de los integrantes que tenían fórmulas, acá en esta del consolidado, como dice consolidado del equipo, ponen directamente el número que aparece como promedio acá en este cuadro de resultados, que es el promedio del equipo de los dos integrantes. 58,5 que él apreció a 59, 90, 71, etc. Que si yo, digamos, lo veo, 59, 90, 71, etc., es como se corre. Y obviamente que la gráfica salta solita, y esta es la gráfica de consolidado del equipo. Finalmente, para completar el ejercicio, tienen que desarrollar el último cuadro de gestión, que tiene que ver con el análisis de lo que obtuvieron en este gráfico último de consolidado. Y es decir, lo que tienen que poner por un lado son los factores de incidencia, los 6, obviamente, que son estos que tienen en este cuadro. Y como todo cuadro de gestión, tienen que generar un análisis de la situación. Esto significa para cada uno de los vértices recorrer por qué el promedio les dio 58,5, que es este, y eso es una compenda de contrastar los simuladores de los integrantes del equipo, o sea, del simulador integrante 1 y del simulador del integrante 2, para ver en las respuestas en dónde están las diferencias. Por tanto, digamos, si yo voy, digamos, al cuadro de gestión, por ejemplo, en el tamaño óptico, que daba 58,5, a pesar de las buenas comunicaciones entre los miembros del equipo, se conocen las habilidades del equipo, pero se evidencian problemas para reunirse y es necesario armar un equipo con más miembros para realizar las funciones de demanda del proyecto. Y esto se evidencia simplemente de cómo respondieron los integrantes, porque pueden reunirse fácilmente, el integrante 1 dijo que no, y tiene la cantidad de gente suficiente, dijo que no, mientras que el integrante, digamos, 2 había dicho lo mismo acá, también que la cantidad de gente era insuficiente, pero además agregó que es innecesario dividir el equipo en subequipos, sino que en general en consolidar el equipo original, pero revirtiendo los aspectos negativos. Y como todo cuadro de gestión, este es el análisis y hay que generar acciones de mejora. Y para ello, por ejemplo, para el tamaño óptimo y para revertir estas vulnerabilidades, se propone que es necesario buscar la forma de reunirse y compartir más minuciosamente la información para disminuir fisuras, y por otro lado se hace indispensable que se destine mayores investigadores al equipo para que avance de forma más adecuada. Así ustedes generan el cuadro analizando los resultados del consolidado para todos los demás factores, que yo no voy a leer porque tienen ustedes en la plataforma, por supuesto, de hecho hago un scrolling, las respuestas de cada uno de los integrantes del equipo. Finalmente hacen un cierre con justificación de resultados, como aparece en el ejemplo. En definitiva, lo que tienen que subir son tantos Excel como integrantes del equipo, simuladores de Excel, de Somos Equipos, existan, más el consolidado. Si son 2 integrantes más un consolidado, son 3 Excel, y el documento Word, en donde ustedes, digamos, tienen que exponer cada uno de los cuadros de gestión, el consolidado del equipo, la alineación del equipo, ¿sí? Los resultados del equipo generando, digamos, el tener los resultados de los simuladores y generando el promedio, y terminando con el análisis de los factores de incidencia del consolidado del equipo y cerrando con la justificación de los resultados.